Aguante un poquito más. Estén sobre sus pies, tengan la bondad. Y vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, el capítulo 36. Libro de Ezequiel, el capítulo 36, versículo 25. Gloria al Señor Jesús. Profeta Ezequiel, capítulo 36, verso 25. Amén. Estamos todos ubicados. No sé si de pronto alguien quiere hacerse aquí adelante, hay más sillitas. Yo estoy malo de la garganta. Entonces no sé si alguien quiere hacerse más aquí adelantico. Les extiendo la invitación. Dice la palabra del Señor, capítulo 36, verso 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Soberano y eterno Salvador, Dios amado. Poderoso y eterno Salvador Jesús. Señor maravilloso, háblanos en esta mañana en tu nombre santo y bendito, Jesús. Te alabamos, te adoramos, Señor. Solamente soy instrumento en tus manos. Usa mi vida, Señor, para hablar de tu palabra en el nombre glorioso Salvador de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Demos gloria a Dios. Que esté dormido de gloria a Dios. Eso, siéntese, tenga la bondad. Gloria al Señor Jesús. Despiértelo usted que está ahí al lado. Vamos, hermanos, a meditar sobre la soberanía de Dios. Amén. Hablábamos acerca de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Amén. Hace 8 días hablamos acerca de la culpa del hombre o la responsabilidad, más que todo el problema que tiene el hombre, ¿cierto? Y llegábamos a una conclusión, así como tomando un repaso de lo que vimos hace 8 días, y llegábamos a la conclusión en que el hombre tiene un problema que no le es quitado y que se llama pecado, ¿cierto? Que se llama pecado. Que el Señor se dio de cuenta que al hombre así lo castigue, así lo mate, así lo acabe, se da de cuenta de que el hombre no va a cambiar, de que el hombre siempre seguirá siendo un pecador. Amén. Y hablando, bueno, respecto al problema, ¿sí?, del ser humano, se llegaba a comprender también la importancia de lo que era Dios en ese contexto que hablábamos, ¿sí?, del pecado del hombre. Y entonces Dios toma la decisión de alguna forma en que el hombre no lo puede exterminar, o lo puede exterminar, pero no, el hombre no va a cambiar, ¿sí? Hablando de todo el ser humano. Y entonces el Señor llega a la conclusión diciendo: es necesario que para el hombre poder ser fiel a Dios, dice, necesita cambiarle el corazón, ¿sí? Y entonces en el profeta Ezequiel, donde leamos el texto, dice que el Señor escogió a los hombres y les dice: y les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros.
Pero para que el hombre pueda llegar a una fidelidad, el Señor dice, pues también pondré mi espíritu sobre ellos, ¿sí? Para que sepan o puedan vivir una conducta realmente como lo es. Amén. Y entonces empezamos a mirar que la solución de Dios, ¿sí? La solución de Dios sobre el hombre realmente lo lleva a una soberanía, ¿sí? Y una definición clara de la soberanía de Dios, hermanos, es que Dios puede hacer lo que quiera con el ser humano. ¿Qué hizo Dios? Acabó con la humanidad en medio del diluvio, lo hizo, ¿sí? Pero se dio de cuenta que el hombre no cambió a causa de haberlos destruido. Cogió al pueblo de Israel y los castigó y los dejó que fueran esclavos a la tierra de Egipto. Y se dio de cuenta que aún así el pueblo no cambió. Siguió siendo el mismo. Es más, dice que a Dios le dio tristeza y sacó el pueblo, lo libertó, lo sacó de esa esclavitud y lo llevó por un desierto durante 40 años y hizo todas las maravillas que pudo con el pueblo. Y aún así el pueblo, viendo, no quisieron obedecer. Amén. No quisieron obedecer. Entonces la soberanía de Dios nos lleva a comprender que Dios ha hecho lo que ha querido con el hombre. Y la Biblia dice que el propósito de Dios para con el hombre son propósitos de bien y no de mal. ¿Sí? Son propósitos de bien. ¿Qué queriendo Dios? Que realmente el hombre sea salvo. Sea salvo. Pero de alguna forma el Señor saca una conclusión: el hombre sea salvo por las buenas, no anda. No anda, ¿sí? Porque tiene una vida humanamente carnal que se lleva y se deriva mientras el pecado abarca y absorbe cada vez más a la humanidad. Y entonces Dios empieza a hacer un proceso y un propósito soberano. ¿Por qué soberano? Porque Dios hace lo que a Él le place. Así a usted le guste o no le guste. Así a mí me interese o no me interese. Él hace lo que quiere. ¿Sabe por qué? Porque Él es Dios. Y no hay quien se levante contra Él, ¿verdad? Y quien justifique o quien juzgue sus actos. Pues lo que Dios hace es bien. Entonces la Biblia, hermanos, la Biblia es la historia tanto de la salvación como de la revelación de Dios. O sea, Dios ha tenido un propósito con el hombre desde el comienzo de la humanidad. ¿Sí? Desde el comienzo de la humanidad, Dios ha tenido un propósito con el ser humano. Pero hay algo necesario. ¿Tienes ahí? Me sube un poquito de volumen. Hay algo importante, hermanos, que comprender. Que aunque la Biblia es la historia de la salvación y de la revelación del hombre a través de los eventos de la historia bíblica, se va desarrollando el plan de Dios para salvación del hombre. Se va desarrollando el plan de Dios para la salvación del hombre. Y un plan que culmina en el ministerio de Jesucristo. Pero a la vez es la historia de la revelación a través de la cual Dios empieza a darse a conocer al ser humano como ese Salvador. Amén. A través de todos los eventos de la historia bíblica, el hombre puede comprender que el plan de Dios siempre ha sido salvar a la humanidad. Siempre ha sido salvar a la humanidad, ¿verdad? Pero a la vez es la historia de esta misma revelación de la cual Dios se da a conocer por medio de Jesucristo, su Hijo, ¿verdad? En el ministerio o en la manifestación suya hecha carne. Amén. Hasta ahí culmina el propósito. ¿Por qué? Porque esa muerte de Dios en la cruz del Calvario nos enseña a cada uno de nosotros, hermanos, que el propósito de Dios se cumple, sea de la forma importante en que cuando el hombre no pudo,
Dios quiso entregarse a sí mismo por amor a la humanidad, ¿verdad? Y pero a la vez, a la vez que vivimos hoy en día, la historia por medio de la revelación de la palabra de Dios, ¿sí? Es a través de que Dios es el Salvador y se revela a la humanidad como un Dios soberano. Amén. O sea, ¿qué es lo que ha manifestado Dios en nosotros? Lo que ha manifestado Dios en nosotros es que el hombre pueda entender, hermanos, que Dios tiene el control de todas las cosas. Que en la soberanía de Dios, este Dios como Salvador empieza a mostrarse al hombre por medio de la revelación de su palabra. ¿Por qué? Porque el Evangelio dice que el Evangelio se recibe por fe, pero también el Evangelio se recibe por revelación. Amén. Y entonces, usted se pregunta de alguna manera o de alguna forma el por qué realmente no todo el mundo se salva en la vida. ¿Por qué hay condenación para unos y por qué hay salvación para otros? Pues realmente es que la palabra del Señor dice que Él revela su salvación y su palabra solamente a quien Él quiere. ¿Sí? A quien Él quiere. Y usted dirá, ¿pero por qué? Pues sencillamente comprendamos que Él es soberano y Él salva a quien Él quiere. Amén. Él salva a quien Él quiere. Y mientras el hombre esté en el plan de Dios para salvación, pase lo que pase en la historia, hermano, Dios ha de salvar al hombre. Lo ha de salvar. ¿Sí? Si Dios tiene al hombre predestinado para la salvación, suceda lo que suceda, pase lo que pase, Dios trabajará con la vida del ser humano hasta que lo llame a una salvación. Y entonces usted dirá, y si yo no quiero, entonces ¿cómo va a ser? Pues sencillo. A Dios muchos han tenido que pasar por accidentes para reconocer que Dios les da una oportunidad de vida. ¿Sí? A Dios muchos han tenido que pasar por enfermedades para comprender que Dios es el dueño de la vida. Amén. Y muchos de nosotros hemos tenido que pasar por circunstancias para comprender que Dios es el único salvador de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro ser, de nuestro corazón. Y entonces Dios se revela al hombre como ese ser soberano y es Dios quien toma la iniciativa, quien actúa de una forma libre, sin ninguna obligación para el bien del hombre. A Dios, ¿quién obligó a Dios de salvar a la humanidad? Nadie. Nadie. ¿Y quién obligó a Dios de llamarlo a usted y escogerlo a usted para ser salvo? Nadie lo obligó. Entonces, de alguna forma y de alguna manera, es Dios quien toma la iniciativa de cogerlo a usted y decirle que lo quiere salvar y de lo que lo quiere perdonar y que lo quiere limpiar y que lo quiere cambiar y que lo quiere transformar y darle una nueva vida y un nuevo corazón y una nueva pensamiento. Y es Dios quien empieza a actuar en esa forma de libertad sin la obligación de nada ni nadie. Entonces, ahí es donde podemos enfocarnos en la grandeza del amor de Dios para con nosotros. Muchas veces usted dirá, nosotros estamos en la iglesia, pero si vamos más allá del significado de estar en la iglesia, hermanos, usted puede comprender que cuánta multitud en el mundo, hablo del mundo, y solamente Dios le plació escogerlo a usted, haberse fijado en usted. Y no es un propósito de ahora.
La Biblia dice que desde antes de la formación del mundo, desde antes de estar en las entrañas, en el vientre de nuestra madre, ya conocía Él todas las cosas. Y entonces usted dirá, pero ¿y si Dios conoce todas las cosas? ¿Por qué Dios permite que algunos sean salvos y otros no? ¿Por qué en la soberanía de Dios unos son condenados? ¿Por qué en la soberanía de Dios hay unos que por más que están en la iglesia, no se van a salvar? Porque enseña la palabra del Señor y dice el texto, muchos son llamados. Y dice, y pocos son escogidos. ¿Sí? Entonces, ¿en qué se basa el propósito de Dios? Al ser realmente el soberano. ¿Sí? Porque Dios indica su propósito de tomar la iniciativa aún en la misma obediencia del hombre. Dios va a transformar al hombre, limpiándolo, dándole corazón, dándole un espíritu nuevo, poniendo el espíritu de Dios en él. Y dice el Señor, y haré que sigan mis preceptos y que obedezcan mis leyes. ¿Sí? Y entonces ya no será una sencilla invitación a la obediencia, sino que Dios mismo hará que el hombre aprenda a obedecer. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Pues miremos el texto que leíamos, 36:25. Gloria al nombre de Jesús. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Pero dice el Señor, y le daré al hombre un corazón nuevo. Un corazón nuevo. Y no le basta con eso, dice, pondré mi espíritu dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne un corazón de piedra. Y le daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y dice el Señor de alguna forma, dice, y haré que anden, que caminen en mis estatutos, que aprendan a guardar mis preceptos. Y no simplemente eso, dice, y que los pongan por obra. Hermano, es obedecer al pecado y andar en el pecado y vivir en el pecado. Entonces hay algo que tiene que haber en el hombre para que el hombre deje esa vida de pecado y realmente aprenda a andar en esos mandamientos y en esos principios y en ese fundamento. ¿Y qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace Dios? Simplemente un trasplante de corazón. Dice, cambia el corazón de piedra del hombre y le daré un corazón de carne, y realmente pone a una obediencia. O sea, que el hombre sea ¿qué? Obediente. ¿A qué? A sus mandamientos, a sus propósitos, de realizar de alguna manera ¿qué? Que el hombre pueda entender de algún momento. Sí, que ya no es una relación entre el hombre y el mundo, sino que dice Dios que el problema del hombre es el pecado, dice, porque el pecado está siempre, dice, desde su juventud. O sea, toda la vida el pecado ha estado en el pensamiento del ser humano, pero para que el hombre aprenda a obedecer a la historia de la obediencia, de andar como Dios quiere que el hombre ande, dice, entonces pondré algo nuevo y pondré algo diferente en ellos. El corazón de ellos es pecaminoso, pero si yo cojo ese corazón de piedra y lo quito y lo arranco y pongo en ellos un corazón que realmente me sepa amar, que realmente me sepa obedecer, que realmente aprendan a vivir conforme a Dios quiere, entonces Él dice, yo pondré mi espíritu sobre ellos. Y entonces aún más allá de eso, de lo propicio de Dios, de la soberanía de Él para salvación, que haciendo Dios
todo este trabajo, sin necesidad de que alguien le diga, sin la necesidad de que alguien le obligue, porque realmente Dios no obliga a nadie. ¿Pero de qué forma? Dios ve que el propósito de la revelación de la palabra del Señor empieza hasta la manifestación de Él en carne, en su Hijo Jesucristo, muriendo por cada uno de nosotros. Pero usted puede explicarle a muchos y no entienden. Porque es que de esto se basa, es una revelación. Y cuando hablamos de revelación, hablamos de misterio. Y ese misterio y esa revelación, Dios se lo da a quien Él quiere, porque Él es Dios. Porque es soberano y Él actúa en medio de su soberanía, por medio de la salvación, a quien Él haya escogido. Pero es que la importancia de saber que ser uno escogido por Dios, o sea, póngale usted el valor a eso. Póngale usted el precio. Muchas veces la iglesia lo que queremos, pero no sabemos el precio importante de ser llamados y nos haya planteado una vida, hermano, para que usted y yo seamos diferentes, distintos. Porque Dios no ha escogido, sino que a usted le ha dado el honor de que esa palabra usted la pueda entender tan clarita. Que grande es el misterio de esa piedad, que Dios fue manifestado en carne y que ese Hijo unigénito fue el mismo Padre que descendió del cielo y empezó y entregó su vida, porque es soberano. Alabado el nombre de Jesús. Porque soberanía, hermano, es que no fue ni un sorteo. No fue una lotería, no fue que usted se haya ganado. Es más fácil que se gane el baloto. La soberanía de lo que Dios hace, que Él quiso, puso su mirada en usted. Puso su mirada en nosotros. Y muchas veces, hermanos, no le hallamos el valor a nosotros, sino que muchas veces nos negamos a amarlo a Él. Oiga, si el mundo y si el hombre entendiera que en la soberanía de Dios usted ha sido escogido y seleccionado, que usted ha sido, hermanos, realmente el hombre que Dios llamó para ser parte de la grey, que usted fue la mujer, el joven, el adolescente que Dios llamó para que sea parte del cuerpo de Cristo, y allá nos injertó en ese cuerpo para que seamos parte. Ay. Muchas veces se necesita gente que realmente que anden en los fundamentos, que no se pierdan las leyes, que no se pierdan las normas. Y cuando uno habla la ley y ama la ley de Dios y la establece, Él dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda su fuerza, y amarás sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Y entonces es ahí donde yo muchas veces me pregunto: ¿el hombre en qué posición tiene a Dios en la vida? Quizás el hombre de afuera no lo tendrá en otras circunstancias, pero hablo con los escogidos, hablo con los llamados, con los seleccionados. ¿En qué posición tú tienes a Dios en la vida? Cuando realmente, hermano, necesitamos que alguien tenga afecto por la obra de Dios, que alguien tenga amor y pasión por su iglesia. No la iglesia nuestra, no, sino la iglesia del Señor, que compró a precio de sangre, que nos seleccionó, que nos llamó. Y es necesario entender que si somos seleccionados, hermano, es que no hay cómo pagarle. Usted no trabaja para la obra del Señor porque usted crea que Dios tiene que darle o remunerarle. No. Si es que Él ya lo hizo.
Si es que Él ya pagó el precio, si es que Él ya dio su vida, si es que Él ya se entregó por entero. Y muchas veces pensamos de alguna manera, ¿por qué nos negamos tanto al servicio del Señor? Cuando Dios envía a su Hijo, de alguna forma dice, si que Dios mismo haga que el hombre obedezca, la historia de Israel demuestra que si se deja propia salvación, el hombre fracasa. Dios no puede dejar su salvación en manos del hombre. Y es más, tanto es el amor de Dios que nos dio, que si así después de aún de bautizado, vuelve y pecas, ¿qué dice el Señor? No te preocupes, abogado tenemos para con Dios. Sí, porque Dios, y de sellado, el hombre va a volver a tener errores y pecados y fallas, pero Dios dice, tranquilo, yo soy el que hago todo. Usted simplemente camine. Usted simplemente aprenda a andar por el camino de la perfección. Que si hay pecado, yo soy el que limpio. Que si hay maldad, yo soy el que lavo. Que si hay transgresión, que si hay pruebas, yo soy el que abro puertas. Porque es que yo soy Dios. Y soy soberano en todo. Cuando Dios envía a su Hijo al mundo, no es porque el hombre lo merezca, sino porque Dios en su amor y en su soberanía nos da a su Hijo amado. Dios cumple con las promesas dadas en el Antiguo Testamento, actuando de forma que es libre. Dios no obedece a nadie. Dios no le hace caso a nadie. Dios no tiene que preguntarle a nadie. Lo que Él hace, lo hace porque es soberano. Y en su soberanía Dios cuando de forma libre, sin ninguna obligación para con nadie, sino por lo que Él mismo se ha comprometido a hacer. Y entonces, ¿cuál es el compromiso del Señor? Dice, nos ha elegido con el propósito a usted y a mí de que seamos escogidos. Y entonces el Nuevo Testamento muestra que no solamente la venida y el ministerio de Jesús manifiestan la soberanía de Dios, sino que además la misma apropiación de la salvación por los hombres es determinada por la acción de Él. Oye, es que tanto fue el amor de Jesús. Si el hombre comprendiera la realidad de que dice la Biblia, siendo Él un rey, coronado de honra, de gloria, teniendo un trono que está rodeado de ángeles y ancianos que día y noche le dicen santo, 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 Jehová de los ejércitos. Pero a Él no le bastó eso, sino que tanto fue su soberanía y su amor por el hombre que cogió, hermano, su corona de rey y la puso a un lado, y cogió su trono y lo puso a un lado, y dice que siendo rey vino y se hizo hombre. Siendo rey se hizo hombre. Siendo, participó de carne y sangre, dejando todo su reino, entregándolo todo y mostrándolo todo, y dándole a los ángeles una lección de que en la tierra Dios tiene todo, que realmente lo pueden adorar y lo pueden exaltar, le pueden dar el honor, la honra y la gloria. Alabanzas sean dadas a Él. Teniendo un reinado, se metió en un pesebre. Teniendo sus tropas de guerra, caminó en un pollino. Siendo el dueño de todas las cosas, pidió una cuna prestada. Siendo el Dios del universo, vino y se hizo cordero inmolado para salvar al hombre. ¿Y quién le obligó? ¿Quién le dijo? ¿Quién lo llevó a ese punto?
El Antiguo Testamento proclama el concepto de una elección, propósitos. Dios eligió a Noé para salvar a la humanidad en el diluvio. Dios elige a Abraham para bendecir a toda la familia de la tierra por medio de él. Dios elige a Isaac, elige a Jacob, elige a Isaac, a Jacob, y que escoge a Israel. Y el Dios soberano muestra su soberanía en la elección, una elección para que Él hubiera puesto su mirada en mí. ¿Quién era usted? Para que Él hubiera dicho: allá en Cibaté, en Neruda, tengo a unos cuantos elegidos, escogidos para darle un corazón nuevo, una vida nueva. Ya los he escogido para que me sirvan, me honren, me alaben. Y entonces, ¿cuál es el mérito del hombre? ¿O cuál es la vanagloria del ser humano? ¿Quién es usted y quién soy yo para decirle a Dios que no le damos la vida? Que usted le puede decir: no le doy mi tiempo, hay cosas más importantes. Que usted le diga: no me den cargo en la iglesia porque no me queda tiempo. Y si ponemos a mirar lo que Dios hace para con nosotros, podría decir, que hermanos, que no te resta esta vida, ni así tuvieras otra más que esta, para darle a Dios las gracias por lo que hace contigo todos los días, por lo que hace con nosotros a cada instante, a cada momento. Que si Dios lo dio todo por amor a tu vida, hombre, ¿por qué no le das todo por amor a Dios? ¿Cuál es el concepto y el pensamiento de la humanidad? El reconocimiento a Él porque sea un Dios grande. Algunos lo ponen en una estatua. ¿Acaso uno lo llevan allá en mula para darle 5 días? Poderlo tener a Él allá como el grande, como el único, como el exaltado, como el soberano, como el eterno Dios. Oiga, tan grande y tan bueno es Dios en su soberanía, que si tú no tienes tiempo, ¿qué tal Dios le dijera: pues tampoco hay tiempo para ti? Que si tú no tienes en tu decisión y en tu vida poner a Dios como el primer lugar de tu vida, ¿qué tal Dios dijera: para mí tampoco eres del primer lugar? Y entonces, ¿qué hay de que tú cojas cada mañana y abras tus ojos y puedas ver que todavía Dios te da aire para que respires? Que Dios te puede decir: todavía tengo un trabajo para ti, todavía tengo una casa, todavía te tengo unos hijos con vida que le están sirviendo, todavía hay salvación, la misericordia es nueva cada mañana. Lo que Dios nos da, hermano, las cosas, hay vestido, hay amor, hay tantas cosas en la vida que Dios nos da para nosotros. Y entonces yo no entiendo por qué uno muchas veces es: no puedo, no tengo tiempo. Si en la soberanía de Él dice que Dios nos lo ha dado todo. Y entonces, tanto así que nos escogió. El Nuevo Testamento habla de ese tipo de elección. Efesios capítulo 1 versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice: según nos escogió en Él, dice, en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Dice: para que usted fuera santo. Casi para nada, ¿cierto? Antes de la fundación del mundo, el Señor lo coge para que usted sea santo. ¿Y qué más dice el texto? Dice:
para que fuésemos santos, dice, sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos ¿qué? Predestinado, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nos llamó a ser santos. Dice, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, lo recalca en el capítulo 8, verso 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Y esto es, dice, a los que conforme a ¿qué? No el propósito nuestro. Dice, a los que conforme a su propósito, ¿somos qué? Oiga, póngale usted valor a eso. Somos llamados, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, ¿a quiénes predestinó? A nosotros nos predestinó, ¿para qué? Dice, y a estos también llamó, ¿para qué? Y a los que llamó también nos justificó. Y a los que justificó, dice, también nos glorificó. O sea, nos ha llenado de gloria y de honra. La gloria que el mundo no da para usted. Él nos llamó y nos escogió y nos ha dado una justificación para glorificarnos en medio de todas las cosas. Dele un aplauso a Él en esta mañana. ¿Y sabe qué dice esa carta de Efesios? Dice, según el puro afecto de su voluntad. Por voluntad de Él. Nadie lo obligó. Aquí se habla de una elección o una predestinación de parte de Dios por medio de la cual decidió la salvación, no de todos. Al mundo sí, que no queriendo que nadie se pierda, sí. Pero esa elección y esa predestinación fue seleccionada, fue selecta. Observando el aspecto cristocéntrico de la elección, vemos que los pasajes que leímos, el fundamento de la elección es Jesucristo. Dice, nos escogió en Él. En Él nos escogió, ¿para qué? Dice, en Cristo. Y Él es el medio por el que cumple la adopción de los elegidos. O sea, éramos huérfanos, pero Él nos adoptó, ya que Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. No se utiliza como un sinónimo de elección. Y el término se refiere exclusivamente a la determinación de que Dios ha tomado en Jesucristo de salvar a ciertos hombres. Y entonces San Juan nos lo explica, capítulo 15, verso 16, porque no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto, dice, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca siempre. Y entonces muchos dicen, es que yo me volví cristiano. No, no nos volvimos. Él nos volvió. Muchos dicen, es que yo amo. No, no lo amamos. Él nos amó. El pecado, en la muerte, en la transgresión de la vida. Oh, pero por su santa voluntad y por su santa soberanía puso su mirada puesta en nosotros y nos ha hecho hijos suyos, pues pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Glorifique el nombre de Jesús. Alabado el nombre de Jesús. Y la soberanía de Dios, ya termino con esto, y la responsabilidad del hombre
Aquí vamos a aplicar nuevamente a la responsabilidad del hombre. La soberanía de Dios al elegir al hombre para la salvación. Pero no incluye ni eliminar la responsabilidad. Por un lado debemos decir claramente que el hombre no se salva sino por la fe en Jesucristo. Arrepentirnos y creer en el Señor es nuestra responsabilidad, ya que la Biblia es la que nos manda a hacerlo. Una cosa es aceptar a Dios, pero otra cosa es hacer lo que Dios manda. Usted puede aceptar a Dios, pero la pregunta es: ¿quién es capaz de hacer lo que Dios quiere que hagamos? Nuevo para que anden en mis preceptos. ¿Quién es capaz de hacerlo? No es posible decir de alguna forma que los que se pierden por la voluntad de Dios. No, porque Dios en su soberanía quiere salvar a todo el mundo. Por cuanto a la misma predestinación de afuera a cierto número de hombres, la Biblia habla con toda claridad de que el hombre es responsable por no reconocer a Dios, por no hacer su voluntad, por no aceptar la salvación en Jesucristo. Y entonces es ahí donde viene la realidad, y es que el hombre de ahí viene la responsabilidad del hombre de creer. Por eso el Señor envió y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a todo aquel que cree. Principal de la salvación. Pero hermanos, ¿sabe que creerle a Dios? Yo digo que nos falta mucho para creerle a Dios. Porque el Señor ha dicho que realmente busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero ¿qué es buscar la justicia de Dios? ¿Qué es buscar el reino de Dios? ¿Qué es que realmente usted como cristiano en esta mañana? Y Él proveerá. Encárgate tú de las cosas de Dios, que Él te encargará de las cosas tuyas. ¿Por qué no traes tus cargas a Dios? Porque en algún momento se sacrifica queriendo solucionar sus cosas. Y entonces el hombre dice: puedo dejar de trabajar porque la pensión de los niños, el mercado de la casa, las arriendos. ¿Quién va a sostener eso? ¿Quién lo va a sostener? Pero cuando podemos comprender que la Biblia dice: primeramente de Dios y la justicia de Él, es cuando usted puede comprender. Simplemente quiero que lleves a tu mente y a tu corazón algo importante que hay en la vida, donde Dios dice: yo te escogí cuando no éramos nada. Cuando no éramos nada. ¿Y qué nos ha hecho? Dice: y nos ha puesto su espíritu en nosotros y nos ha dado una nueva vida y nos ha abierto nuevas puertas. Tú te puedes matar toda la vida trabajando, haciendo, deshaciendo, hermano, y pueden pasar los años y cuando te pares seguirás siendo el mismo. Muchas veces ni avanzaste, antes retrocediste. ¿Sabe por qué? Porque cuando no dejas que Dios tome, pero mientras tus problemas estén en tu vida, Dios sigue siendo Dios. Que si Dios te quiere sanar, si lo puede hacer, claro que lo puede hacer. Pero si no quiere, ¿cómo le vas a obligar tú? Si Dios te quiere decir, tienes que vivir con esa toda la vida. Si Dios te quiere decir: no, te voy a dejar ese problema para toda la vida. Señor, quítame mi aguijón. Quítame ese aguijón
Y muchos de nosotros tenemos que aprender a vivir la vida con aguijones. Porque si Dios nos quita el aguijón, somos como el buey, no andamos. Y entonces el Señor coge ese aguijón y lo pone en nuestra vida. Y Dios le dice, si tienes que aprender a andar así. Y el Señor. Y entonces realmente, querido hermano y querida hermana, cuando tú comprendes que la soberanía de Dios de todos los días de la vida, habrá alguien que pueda decirle, me voy a descargar con Dios, le voy a traer mis cargas, mis problemas, mis necesidades, mis aflicciones. Él verá qué hace conmigo. Y yo le digo algo, pruebe a Dios y verá. A decirle, hoy le traigo todo al Señor. ¿Será que si usted se viene para buscar de Dios y entregarle más cosas a Dios, Dios no le va a proveer? ¿Así será Dios de injusto? Pero cuando comprendemos que la historia va más allá de comprender a Dios, va más allá de entender que la soberanía de Dios, hermano, es la que abarca toda nuestra vida, toda nuestra salvación. Oh, te ha cogido y te ha dado vida, y que el Señor te ha pagado un precio inigualable, y que el Señor antes de la destinado en Él nos había predestinado. Ahora necesitamos a alguien que tenga el Espíritu de Dios en su corazón, que le pueda decir, oiga, realmente primero será Dios en mi vida. Estén sobre sus pies. ¿Quién pueda decirle en esta mañana que lo que somos lo somos por la soberanía? Yo tengo mucho que contar, pero simplemente resumo mi vida con lo siguiente. Yo no me puedo desgastar en nada, porque tengo horas extras. Yo vivo un tiempo extra que Dios me dio. Cuando niño, Él me sanó de cáncer, de leucemia. Y cuando empecé mi ministerio, me sanó de cáncer en el hígado. Pero usted dirá, ¿alguna terapia? No, hermanos. Estaba ya en un lugar, en un cuarto, esperando que el médico le dijera a mi esposa, despídase, porque no hay nada que hacer. De ahí para adelante lo que les cuento es historia. Y yo, ¿de qué me sirve la vida trabajar o buscar las cosas materiales o buscar las cosas de la vida o buscar tanto si lo que tengo es tiempo extra? Solamente se lo doy a Él. Vivo para Él y por Él vivo y subsisto en esta vida. Pero ¿qué hay de ti? Cuando Dios te quiere decir, dame tu tiempo, dame tu vida, dame tu talento, dame tu don, dame lo que sabes, dame lo que te he enseñado, que lo que eres, lo eres por Dios. Y muchas veces si sufres es porque te has despegado de las cosas de Dios. Pero el Señor hoy te quiere decir, vuelve y estemos a cuentas, y hallarás reposo para tu alma. Soberano y eterno Jesús.